4 de junio de 1943. En algún lugar del ferrocarril Louisiana-Texas, el Oberleutnant Friedrich Radka apoyó la cabeza contra la ventana del tren y miró fijamente la oscuridad, que no era oscura. Afuera, los pequeños pueblos rurales parecían desafiar las órdenes de apagón que habían sumido a Alemania en la oscuridad durante años. Escaparates iluminados, luces en los balcones, letreros eléctricos parpadeando como si la guerra no existiera. En silencio, escribió en el diario escondido entre su uniforme: Estados Unidos está mintiendo, o fuimos engañados desde el principio. Esta nota marcó el inicio de una de las reacciones psicológicas más inesperadas de la Segunda Guerra Mundial: el colapso moral e ideológico de miles de soldados alemanes ante lo que vieron en Estados Unidos. Esperaban encontrar un país en ruinas, dominado por judíos, negros y capitalistas decadentes. Pero desembarcaron en un imperio productivo que construyó barcos en 4 días, alimentó a los prisioneros mejor que los oficiales alemanes y trató a los enemigos con dignidad clínica. Este documental narra, a partir de diarios reales, datos técnicos y estadísticas oficiales, cómo la abundancia estadounidense, eléctrica, mecánica y moral, deshizo el proyecto de superioridad del Tercer Reich sin tener que disparar un tiro. La guerra ya estaba perdida. Solo lo descubrieron demasiado tarde. Pero antes de sumergirnos en los datos, hay una estadística que define esta historia. Y eso, por sí solo, ya habría puesto en tela de juicio toda la propaganda nazi. En solo 63 minutos, una sola fábrica estadounidense produjo un bombardero B-24 completamente operativo. En el mismo periodo, Alemania luchó por viajar en trenes que todavía usaban caballos en algunas rutas. Mientras tanto, los barcos se lanzaban al mar en ciclos de 4 días, y el país transportaba 30.000 prisioneros al mes, usando barcos que regresaron alimentados de la guerra. Y estos prisioneros comían carne 2 veces al día, bebieron leche fresca, tiraron panes enteros. Los soldados entrenados para conquistar el mundo vieron cómo su ideología se desmoronaba frente a un comedor. Si valoras las historias que confrontan los mitos con los datos y crees que la verdad histórica debe contarse con precisión, suscríbete al canal y deja tu apoyo. Nos permite seguir excavando relatos, cifras y recuerdos que la historia oficial ha tratado de olvidar. El 12 de junio de 1943, un tren de ferrocarril atravesaba silenciosamente las llanuras de Texas hacia la ciudad de Mexia. Dentro de los vagones, 1.850 prisioneros alemanes del Afrika Korps, recientemente capturados en Túnez, observaron lo que más tarde llamarían su primera derrota ideológica. Los vagones no eran vagones de carga, como los que los transportaban por Europa, sino pullman estadounidenses, con asientos acolchados, iluminación eléctrica funcional y, para sorpresa de muchos, aire acondicionado, en pleno verano. Los guardias estadounidenses no gritaron órdenes. Ofrecían una instrucción tranquila en alemán entrenado y servían comidas regulares que consistían en carne, café y pan blanco, lo mismo que comían los soldados estadounidenses. Afuera, a través de las ventanas panorámicas de los vagones de observación, los prisioneros observaban lo que creían imposible: pequeñas aldeas con postes eléctricos, letreros luminosos, ventanas iluminadas en medio de la noche. En un diario oculto cosido dentro de la camisa, un oficial escribió: «Nos dijeron que Estados Unidos se estaba derrumbando, pero incluso las ciudades pequeñas brillan como nunca lo ha hecho Berlín». Desde 1940, Alemania había estado viviendo bajo racionamiento de energía. Los apagones forzados, incluso en las regiones industriales, eran la norma. Sin embargo, en las zonas rurales de Texas, cada intersección, cada residencia, cada farmacia parecía consumir energía como si fuera ilimitada. En números absolutos, la diferencia era marcada. En 1943, mientras que solo el 20% de las granjas alemanas tenían acceso a la electricidad, más del 90% de las granjas texanas ya estaban electrificadas. Esta estadística, ignorada por los estrategas del Reich, reveló una verdad incómoda. Lo que los alemanes llamaron decadencia capitalista era en realidad una infraestructura 100 años por delante. Si esta diferencia de escala ya te ha sorprendido, escribe en los comentarios: «La logística gana», y comparte estos datos con aquellos que todavía creen que la guerra se decidió solo en los campos de batalla. El impacto visual no se limitó a la energía.
En cada estación donde se detuvieron los trenes, los prisioneros observaron lo que parecía una exhibición coordinada de supremacía logística. Los porteadores movían la carga con carretillas elevadoras eléctricas. Los tanques se cargaban con precisión quirúrgica y cada operación tomaba minutos, mientras que, en Alemania, tomaba horas. En Roanoke, Virginia, los prisioneros presenciaron el reabastecimiento completo del tren en menos de 30 minutos. Agua, carbón, lubricación. Todo está mecanizado. Un ingeniero de Siemens señaló: no es que sean más fuertes, están más preparados. Es como luchar contra una línea de montaje. Durante 3 días, los convoyes cruzaron los estados del sur de los Estados Unidos. Con cada ciudad atravesada, se abrió una nueva herida en la ideología nazi. En Danville, observaron a los niños salir de las escuelas iluminados por luces eléctricas a las 8 p.m. En Greensboro, vieron anuncios de automóviles con tiempos de entrega de 30 días. En Nashville, las fábricas operaban turnos de noche, con ventanas iluminadas y estacionamientos llenos. Para los hombres que marchaban por el desierto con botas rotas y comida enlatada caducada, el contraste era intolerable. La propaganda nazi los había entrenado para enfrentarse a soldados débiles y deformes dirigidos por judíos corruptos y políticos temerosos. Pero lo que vieron fue una sociedad que funcionaba con fluidez, riqueza y seguridad. Había, en cada curva de la pista, nuevas pruebas de que Alemania estaba luchando con un fantasma, la imagen distorsionada de un enemigo que nunca existió. Un prisionero escribió: creíamos que estábamos luchando contra un animal moribundo, pero Estados Unidos, al parecer, todavía estaba despertando. Al llegar a Meshia, toda la ciudad se reunió en la estación. Familias enteras, niños, veteranos de la Primera Guerra Mundial. No hubo burla, solo curiosidad. Muchos prisioneros esperaban hostilidad. Se encontraron con una recepción silenciosa. Un sargento estadounidense se disculpó, en alemán, por la temperatura del automóvil que era un poco demasiado alta para los oficiales que habían pasado semanas en el calor abrasador de África. Esta amabilidad rayaba en lo absurdo, pero era auténtico. La función de este pasaje en el viaje de los prisioneros era clara. Ya no se trataba de perder batallas, sino de perder las referencias. Y para los hombres moldeados por el nacionalismo, por la creencia ciega en la superioridad cultural, esto fue devastador. El tren que se suponía que los llevaría al cautiverio estaba, sin que se dieran cuenta, abriendo las puertas a la verdad. Y esta verdad ganaría cuerpo y volumen con cada nueva estadística, cada nueva comida, cada nueva máquina que presenciaran trabajando sin esfuerzo. No lo sabían, pero lo que verían en los próximos días haría que sus medallas, sus juramentos y sus discursos sonaran como obras de teatro para niños. En el campo, la guerra ya se había decidido, pero en los rieles iluminados de Texas comenzó la otra, la guerra contra las mentiras, y ella apenas estaba comenzando. Cuando el Afrika Korps se rindió en masa en Túnez en mayo de 1943, más de 250 soldados del eje fueron capturados, un número mayor que el número total de prisioneros tomados durante toda la Primera Guerra Mundial. Para los estrategas alemanes, esta cifra indicaba solo un revés temporal. Para los estadounidenses, fue una prueba logística. En cuestión de días, la estructura de contención se activó con una precisión que sorprendería incluso a los prisioneros. En el puerto argelino de Orán, rodeado de campamentos improvisados bajo el sol del Mediterráneo, los primeros grupos de soldados alemanes esperaban ser trasladados. Y fue allí, todavía en suelo africano, donde comenzó el colapso de la narrativa. En menos de una semana, decenas de miles de hombres fueron procesados con una eficiencia impensable para los estándares europeos. Cada prisionero recibió un formulario individual con una fotografía, datos biométricos, un examen médico completo, vacunas y un informe legal en alemán fluido, impartido por funcionarios estadounidenses que habían sido capacitados específicamente para explicar la Convención de Ginebra. Un comandante de la Wehrmacht escribió: «Conocían nuestros derechos mejor que nosotros, y los respetaron con frialdad matemática». La disciplina prusiana, tan a menudo ensalzada como modelo de perfección organizativa, estaba siendo reemplazada por una democracia. Lo que vieron los prisioneros no fue improvisado, fue plano, intencionado, sistémico. El número medio de presos procesados al día en los centros logísticos de Orán y Casablanca superó los 8.000.
Cada grupo se dividió por idioma, grado y capacidad física. En solo 2 semanas, más de 30 soldados fueron enviados a Estados Unidos sin registro de desorden o colapso de salud. En los barcos, los oficiales de inteligencia estadounidenses ya estaban comenzando el mapeo ideológico. Las conversaciones se grabaron discretamente en áreas comunes. Los pasajeros no lo sabían, pero el viaje transatlántico también fue un triaje silencioso. En los Estados Unidos, los prisioneros desembarcaban en puertos como Norfolk, Virginia y el puerto de Nueva York, donde la eficiencia ganaba proporciones industriales. Un prisionero describió la escena a su llegada. Miles de hombres fueron llevados en silencio. Cada uno de nuestros pasos ya había sido previsto. Era como caminar dentro de una máquina. La gestión del flujo humano incluyó la distribución de uniformes limpios, kits de higiene, carpas temporales y rutas ferroviarias coordinadas con el ejército, los municipios locales y el sistema de salud. Nada fue improvisado. El ejército de los EEUU aplicó la misma lógica que usó para producir bombarderos a la gestión de prisioneros. El resultado fue impersonal pero funcional y, sobre todo, superior. Los alemanes, acostumbrados a un sistema basado en la obediencia ciega y la centralización autoritaria, no supieron cómo reaccionar ante una organización tan meticulosa proveniente de una sociedad plural, descentralizada y, teóricamente, caótica. Un teniente de la Luftwaffe, interrogado después del aterrizaje, dijo en un tono casi confesional: «No entiendo cómo lo manejan. Cada hombre parece seguir órdenes invisibles. No hay brutalidad, y sin embargo todo funciona». El impacto psicológico fue inmediato. Los prisioneros no se enfrentaban a un imperio que se derrumbaba. Estaban rodeados por una fuerza industrial y administrativa que los trataba no con odio sino con eficiencia. Esta frialdad funcional, sumada al cumplimiento literal de los derechos humanitarios, fue desconcertante. No había lugar para la narrativa de decadencia moral que los carteles del Reich habían prometido. Por el contrario, los prisioneros alemanes comenzaban a darse cuenta de que estaban en manos de un enemigo que operaba con más orden que cualquier estructura que hubieran conocido bajo el régimen nazi. En 1943, Estados Unidos procesó a más de 125,000 prisioneros sin registrar brotes epidémicos, rebeliones o fallas logísticas. La producción de formularios, uniformes, vacunas, colchones e insumos se absorbió como si fuera una línea de producción más. No se requirió ningún cambio en la escala. El sistema ya estaba listo. Y esta comprensión asombró a los observadores alemanes. Los estadounidenses estaban ganando una guerra total mientras manejaban un ejército de prisioneros del tamaño de una ciudad entera, con precisión y regularidad. Era como si hubiera un segundo frente, invisible, pero aún más letal, el de la gestión. Por cada campo de batalla conquistado, se construyó un campo de prisioneros en menos de 90 días. Por cada división movilizada, había trenes preparados para llevar a sus enemigos capturados a destinos con capacidad, estructura y energía. La guerra estadounidense no fue solo militar, era la contabilidad, y se estaba ganando en los tableros de dibujo, en los horarios, en los centros de suministro y en los almacenes del ferrocarril. La eficiencia, lejos de ser un detalle técnico, se convirtió aquí en un instrumento de guerra psicológica. Los soldados alemanes, que se consideraban representantes del orden y la tecnología, comenzaron a comprender que estaban años atrasados, y no solo en armas. Estaban atrasados en visión, organización y, sobre todo, capacidad de ejecución. Y todo esto incluso antes de que vieran una fábrica. En los campamentos aún improvisados, antes del transporte al interior del país, un oficial de la 29ª División Panzer escribió: «Su disciplina no proviene del miedo, viene de la práctica. Cada parte del sistema sirve a la otra sin necesidad de coerción». Este reconocimiento, aún embrionario, preparó el terreno para algo aún más devastador: el encuentro con el motor mismo de la guerra estadounidense, su industria. Lo que los prisioneros no sabían era que, en los próximos días, entrarían en vagones no para el cautiverio, sino para el corazón palpitante de una sociedad que había transformado la organización en armas invisibles. Y eso fue solo el comienzo. Cuando los primeros prisioneros alemanes fueron conducidos a los puertos de embarque hacia los Estados Unidos, lo que encontraron frente a ellos no fue solo un bote, sino un monumento flotante al poder industrial estadounidense. Los barcos Liberty,
Con sus 134 metros de eslora y capacidad para más de 10.000 toneladas de carga, impresionaron a primera vista. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los guardias, casi con indiferencia, comentaron que 3 de esos gigantes estaban siendo arrojados al mar, al día. El número sonó como una provocación. Para los oficiales entrenados en logística militar, acostumbrados a los retrasos crónicos de la industria armamentística alemana, la idea de fabricar un barco completo en 4 días era absurda. Y sin embargo, era cierto. Producidos en masa en 18 astilleros diferentes, los barcos Liberty fueron la respuesta de Estados Unidos a la guerra total. Simples, estandarizados y brutales en eficiencia. Cada unidad se ensambló a partir de piezas enviadas desde 32 estados diferentes, fusionadas en un proceso de producción coordinado por teléfono, telégrafo y, en algunos casos, radios instaladas directamente en las líneas de ensamblaje. La estructura del casco utilizaba placas de acero soldadas y no remachadas, lo que reducía drásticamente el tiempo y el costo de producción. Los motores de 900 cb se fabricaron simultáneamente en fábricas de Pensilvania, Ohio y Michigan, estandarizados para ser intercambiables entre modelos. En solo 2 años, Estados Unidos produjo 2.710 barcos Liberty, más que toda la flota mercante de Alemania antes de la guerra. Cuando subieron a bordo, los prisioneros esperaban el olor a óxido e improvisación. Encontraron pasillos limpios, litera bien distribuida, sistemas de ventilación y, para desconcierto de todos, un radar en pleno funcionamiento, en un buque de carga. La presencia de tecnología avanzada, como el sonar pasivo y la radio de largo alcance, destruyó otro mito difundido por la propaganda nazi: la idea de que los estadounidenses eran tecnológicamente inferiores y dependientes de ingenieros extranjeros. Allí, en alta mar, flotaba la prueba contraria: un barco fabricado con velocidad, inteligencia y alcance industrial. Durante el cruce del Atlántico, los prisioneros se turnaban a los lados de la cubierta, observando el convoy que los escoltaba. No era un barco aislado. Era una línea continua, como una estela flotante, con docenas de barcos idénticos navegando en sincronía. Cada uno de ellos llevaba vehículos, municiones, alimentos y hombres. Un coronel capturado en Túnez le comentó a su camarada: «Es como si hubieran industrializado el océano». Esta frase, pronunciada con amargura, tradujo el sentimiento que se apoderó de la tripulación alemana. La guerra, para los estadounidenses, no era una sucesión de batallas, era un sistema, y el sistema funcionó sin descanso. Mientras el Reich sacrificaba ingenieros en batallas y bombardeaba las líneas de producción, Estados Unidos mantenía intactas sus fábricas y sus rutas seguras. Por cada submarino hundido, otro barco Liberty salía de la línea de montaje. Las matemáticas eran despiadadas. La Kriegsmarine tardó, en promedio, 12 semanas en hundir el equivalente a lo que produjo Estados Unidos en 10 días. Más que un shock visual, el Liberty fue un insulto moral, una prueba viviente de que la productividad triunfaba sobre el heroísmo, que la guerra podía ser ganada por la fábrica, no por la trinchera. Un ingeniero de la Wehrmacht, después de semanas en tránsito, declaró en un tono amargo: «Mientras escribíamos manuales de guerra, ellos volvían a producir el mundo entero». Esta percepción rompió con el orgullo alemán de ser una nación forjada en la disciplina técnica. Lo que veían a su alrededor no era solo eficiencia, era eficiencia a escala continental, y esta escala era incomprensible para una mentalidad entrenada en la escasez. Durante la travesía, un oficial estadounidense entregó a los prisioneros un sencillo folleto con pautas básicas sobre los campos en los Estados Unidos. En la parte posterior, había un hecho aparentemente inocente. Estados Unidos opera más de 380.000 vehículos militares en 1943. Uno de los prisioneros, al leer esto, dejó caer el papel, en silencio, no porque dudara, sino porque finalmente creyó. Al llegar al puerto de Nueva York, los prisioneros desembarcaron no en un muelle improvisado, sino en una terminal portuaria automatizada, con grúas eléctricas que movían contenedores con precisión milimétrica. Para muchos, era la primera vez que veían una grúa a control remoto. Cada tonelada descargada se sentía como un martillo golpeando la vieja creencia de que la guerra solo se podía ganar con valentía. Alemania había apostado por los soldados. Estados Unidos había invertido en engranajes. Y los engranajes estaban ganando.
Pero el verdadero colapso aún no había ocurrido. Lo que los prisioneros aún no sabían era que después del mar vendrían los rieles, y los rieles los llevarían directamente al interior de una nación donde cada ciudad funcionaba como un Detroit en miniatura, donde incluso los campos de prisioneros funcionaban como fábricas, donde incluso el maíz fue cosechado por máquinas que parecían sacadas de una película de ficción. Habían cruzado el océano creyendo que iban a ir en cautiverio, pero acababan de entrar en la planta, y el motor ni siquiera se había encendido todavía. Cuando el barco Liberty atracó en Norfolk, los prisioneros esperaban lo habitual: caos, improvisación, hombres corriendo con portapapeles en la mano. Lo que encontraron fue silencio y sincronía. La base naval funcionaba como un organismo vivo. En cada muelle, una grúa eléctrica movía contenedores de 10 toneladas con un solo operador sentado, con las manos ligeras, sin prisas. Había docenas de ellos, todos trabajando al mismo tiempo. Un flujo constante de embarque y desembarque, reabastecimiento de combustible, inspección y salida. En el fondo, otros barcos más grandes esperaban para atracar, formando una línea invisible en el mar. Los prisioneros observaban en silencio, muchos sin entender si era real o una puesta en escena. Un ingeniero de Siemens anotó en su diario: «Solo este muelle usa más electricidad por hora de la que consume todo mi vecindario en Berlín por semana». No era una metáfora, era la medición. Y esa ni siquiera era la principal base naval en la costa este. Los coches civiles circulaban entre los almacenes. Los empleados con trajes ligeros y credenciales electrónicas cruzaron los pasillos con bandejas, documentos, radios portátiles. No hubo gritos, no había prisa, solo ritmo, continuo y eficiente. Para los hombres entrenados en la exaltación de la fuerza bruta, esta era una forma nueva y humillante de poder. La autoridad que proviene de la organización, la superioridad que no necesita imponerse porque ya ha ganado en el proyecto. Un prisionero de las Waffen-SS murmuró: «Incluso los civiles aquí son más productivos que toda una compañía de nuestra ingeniería». La escena en Norfolk expuso, por primera vez, una verdad que hasta entonces había sido impensable para los oficiales alemanes. La guerra industrial no se trataba de valentía, sino de energía, escala y sistema. Estados Unidos no operaba como un ejército, operaban como un continente sincronizado completo. Alemania, con todos sus talentos técnicos, no tenía acceso a suficiente petróleo para mantener sus fábricas en pleno funcionamiento. Norfolk, una base naval entre docenas, operaba con reservas que podían abastecer a toda la Luftwaffe durante meses. La ironía de esta historia es que la solución estaba frente a ellos. Solo mira, no era una cuestión de doctrina ni de ideología, era logística. Si te gusta desentrañar estos hechos con profundidad y precisión, muestra tu apoyo. Dale me gusta y suscríbete para que podamos seguir revelando lo que la historia oficial olvidó contar. El impacto de ese aterrizaje aún resonaría durante semanas en los relatos de los prisioneros. Allí, en suelo estadounidense, comenzaron a comprender que estaban tratando con algo mucho más allá de la máquina de guerra. Era la civilización de la producción, y esto se haría aún más claro cuando no fueran llevados a prisiones, sino a ciudades, donde los campos de prisioneros funcionaban como industrias, donde incluso la comida obedecía a la lógica de la eficiencia. Lo que verían en Texas demolería lo que quedaba de sus certezas. Cuando abandonaron la costa y se dirigieron tierra adentro en carros estadounidenses adaptados, los prisioneros alemanes creyeron que el impacto inicial ya había pasado, que el desembarco de Norfolk había sido solo una excepción, un esfuerzo concertado para impresionarlos. Pero la verdadera ruptura no vendría de lo extraordinario, vendría de lo ordinario. Durante 4 días, los trenes cruzaron los estados del sur y centro de los Estados Unidos, pasando por ciudades medianas, pueblos agrícolas, cruces ferroviarios y centros industriales. Y no había oscuridad. En todos los pueblos, incluso en los más aislados, las calles estaban iluminadas. Había postes eléctricos, estaciones de servicio funcionando por la noche, cines con letreros iluminados con luces de neón, casas con balcones iluminados y, lo más sorprendente, automóviles que circulaban después de las 10 p.m. Para los hombres que venían de una Europa que vivía bajo racionamiento de energía, apagones y toques de queda,
Esto era una afrenta a la lógica de la guerra total. Un teniente de la Panzerdivisión escribió: «No entiendo cómo pueden luchar en una guerra tan gigantesca, y aún viven como si estuvieran en paz». Parecía que Estados Unidos estaba librando una guerra con una mano, y con la otra mantenía intacta la vida cotidiana. En cada estación donde el tren se detuvo para repostar, los prisioneros vieron escenas que parecían fuera de contexto. Patios de ferrocarril completamente iluminados, jóvenes alimentando locomotoras con mangueras hidráulicas, cocinas móviles funcionando con vapor, funcionarios civiles intercambiando información por radio. Rellenar el agua y el carbón de un tren de 20 vagones tomó menos de 15 minutos, tiempo imposible en los sistemas ferroviarios europeos, aún basados en la operación manual. Un capitán de la Luftwaffe comentó: «Cada una de estas estaciones tiene más energía y estructura que nuestras bases aéreas en el norte de Francia». La infraestructura estadounidense, invisible a los ojos de la propaganda nazi, comenzaba a revelarse como la verdadera arma de guerra. Los prisioneros observaron, en tiempo real, una cadena de suministro que funcionaba día y noche, en cualquier clima, en cualquier estado. Y lo más desconcertante, sin la presencia de soldados armados. Todo fue operado por civiles entrenados, con insignias y radios, sin violencia, sin prisas. Los guardias estadounidenses, al notar el asombro en los rostros de los prisioneros, respondieron con frases sin pretensiones: «Sí, hemos tenido electricidad aquí desde 1927. «Ah, ¿este cine? Funciona todos los días, incluso durante la guerra. Esa planta de allí genera energía para 3 ciudades». Las respuestas, dichas naturalmente, duelen más que las ofensas. Revelaron el abismo entre lo que se les había hecho creer a los alemanes y lo que estaban viendo. En una parada en Tennessee, un grupo de presos vio a adolescentes que salían de una escuela nocturna, montaban bicicletas y se dirigían a casa por las carreteras iluminadas. Uno de ellos murmuró: «Si pueden mantener a los niños en la escuela durante la guerra, ¿a qué tipo de país nos enfrentamos?». La ironía se volvió insoportable. El Reich sacrificó generaciones enteras en nombre de la supervivencia. Estados Unidos continuó enseñando álgebra mientras construía 100.000 aviones al año. Los carromatos, silenciosos, se convirtieron en cámaras de reflexión. Con cada ciudad cruzada, se arrancaba una nueva capa de la mentira. Con cada letrero encendido, la narrativa de la decadencia capitalista se desmoronaba. Un diario encontrado años más tarde llevaba la siguiente nota: «Goebbels nos enseñó a reírnos de Estados Unidos, pero ¿qué hacemos cuando descubrimos que el payaso tiene una fábrica en cada esquina?». Ese viaje no fue solo una ruta, fue una lección viva de civilización. En un país donde los ferrocarriles conectaban ciudades, bases, campos e industrias sin interrupciones, la idea de que Alemania estaba liderando el camino en la ingeniería mundial se volvió insostenible. No había escombros, no había oscuridad, solo había progreso, constante, silencioso y despiadado. Y esta percepción tomaría forma en las próximas horas, cuando los trenes finalmente se detuvieron, porque el destino final no era solo un campo de prisioneros, fue el epicentro productivo del campo estadounidense. Y allí, en medio de las plantaciones de Texas, encontrarían algo aún más devastador que las máquinas. Una sociedad donde el trabajador promedio producía más que un batallón completo. Cuando los trenes salieron del sur hacia el corazón industrial de los Estados Unidos, los prisioneros alemanes creían que ya habían visto el apogeo del poder estadounidense. Pero lo que les esperaba entre los campos de Kentucky y las afueras de Detroit ya no era solo una prueba de eficiencia. Era la revelación de una civilización centrada en la producción total, donde la guerra era solo otra línea de comando en la hoja de cálculo de la industria. Mientras cruzaban Louisville, observaron estructuras metálicas que se extendían por millas, arrojando humo a un ritmo constante, con camiones que entraban y salían en ciclos cronometrados. Era Rubbertown, el complejo de producción de caucho sintético, que por sí solo abastecía casi la mitad de la demanda del ejército estadounidense. Antes de la guerra, Alemania creía que al cortar las rutas de caucho de Malasia, los aliados quedarían paralizados. Pero Estados Unidos simplemente había creado caucho a escala industrial a partir del petróleo y había extendido las fábricas tierra adentro. Una de estas plantas, en el interior de Tennessee, funcionaba con una presa hidroeléctrica única, construida en solo 2 años. Un oficial de la Wehrmacht, al ver la estructura, murmuró:
Incluso fabrican los ríos. En Detroit, la línea de ensamblaje de Fort Willow Run producía un bombardero B-24 cada 63 minutos. No era una figura retórica, era un ritmo cronometrado. La planta, que operaba las 24 horas del día, ocupaba un área equivalente a 80 canchas de fútbol y usaba motores, placas, cables, ruedas y armaduras fabricadas en otros 23 estados. Cada pieza encajaba en el momento exacto, en el lugar exacto, con una precisión que Alemania, bombardeada y fragmentada, ya ni siquiera podía planear. Los prisioneros, desde el interior de los vagones, vieron los hangares y silos repitiéndose en el horizonte como espejismos, pero no había ilusión allí. Había hormigón, acero y coordinación. Un ingeniero alemán confesaría años después: nuestra ingeniería era mejor, pero la de ellos era infinito. El impacto no se limitó a las fábricas militares. Mientras cruzaban Arkansas, observaron cosechadoras mecánicas que operaban en hileras de trigo que se perdían en el horizonte. Cada máquina reemplazó a 40 hombres. Las plantaciones no estaban abarrotadas de campesinos, estaban automatizadas. Mientras Alemania redoblaba su dependencia del trabajo forzado, Estados Unidos cosechaba maíz con tracción motorizada, almacenaba toneladas en silos refrigerados y enviaba granos por tren en vías dedicadas solo al suministro de prisioneros. Un comandante de las SS, al ver un almacén de alimentos del ferrocarril en Kansas, señaló: si los campesinos alemanes vieran esto, la guerra terminaría mañana. La abundancia no era solo un detalle, era doctrina. En un mundo donde la guerra imponía la escasez, Estados Unidos había apostado por la sobreproducción como arma, y estaba ganando. Todas las fábricas que producían jeeps también producían tractores. Cada fábrica de acero que moldeaba piezas para tanques también producía rieles para abastecer a los campos de prisioneros. Era un sistema cerrado, alimentado por energía, petróleo, infraestructura y víveres. En 1943, Estados Unidos cosechó más de 120 millones de toneladas de grano, casi el doble de la producción alemana en el mismo periodo, y lo hicieron con una población agrícola más pequeña y tecnológicamente avanzada. Los tractores Caterpillar reemplazaron batallones enteros de trabajadores. Los fertilizantes sintéticos, producidos a gran escala, aceleraron el cultivo. Incluso la rotación de cultivos fue planificada por comités agrícolas estatales, conectados por telégrafo con Washington. Los prisioneros, que venían de una Europa devastada, con campos minados y tierras saqueadas, observaban convoyes agrícolas más organizados que muchos ejércitos. En Iowa, los trenes se detuvieron para dar paso a una fila de vagones cargados de carne refrigerada. Una de las locomotoras llevaba la inscripción: Ejército, suministro. Era solo carne, para prisioneros. Y era carne fresca. Un oficial del Africa Corps, cuando recibió el primer plato de carne de cerdo, maíz y leche en el campo de prisioneros, no pudo resistirse. Comemos mejor aquí que en el frente. Pero la verdadera humillación no estaba en el sabor, sino en la comprensión. Esa comida no estaba racionada, fue empujado, y los campos de prisioneros estadounidenses recibieron más variedad de alimentos que gran parte de la población civil alemana. El sistema agrícola, invisible en la propaganda, se convirtió ahora en una máquina tan temida como cualquier bombardero. Era la retaguardia la que no dormía, la que no sufría bloqueos, la que no dependía de las conquistas. Y eso fue lo que más sacudió a los prisioneros. Alemania necesitaba conquistar para sobrevivir. Estados Unidos solo necesitaba seguir funcionando. Y funcionó. El diario de un oficial de artillería señaló: no luchan por el espacio vital, luchan porque pueden. Pero todavía quedaba un último eslabón en esta cadena de producción, un elemento silencioso que, en las próximas horas, revelaría el punto más sensible de la ideología alemana: la relación entre trabajador y máquina, entre libertad y productividad. Porque cuando los prisioneros se encontraban con trabajadores estadounidenses, negros, latinos, mujeres, la doctrina racial del Reich comenzaba a desmoronarse. Cuando los convoyes finalmente se detuvieron en el campo de Texas, muchos prisioneros se prepararon para lo peor. El paisaje árido, el calor seco y la distancia de los grandes centros urbanos sugerían un duro confinamiento, trabajos forzados, tal vez improvisación. Pero al cruzar las puertas del campo de prisioneros de guerra de Herford, encontraron algo que ni siquiera los cuarteles de la Wehrmacht ofrecían:
Estructuras limpias, organizadas y recién pintadas. Cada cobertizo albergaba camas individuales de madera, colchones reales, sábanas cambiadas semanalmente y casilleros personales. La cocina central funcionaba con estufas de gas, refrigeradores industriales y mezcladores eléctricos. El agua, entubada y caliente, fluía con presión constante en las duchas. Los inodoros estaban tirados de la cadena. Los campos tenían bibliotecas. Una clínica médica equipada con penicilina y máquinas de rayos X estaba abierta las 24 horas del día. En medio del desierto, en 1943, un sargento bávaro observó en silencio cómo se distribuían carne, huevos, leche fresca y fruta en bandejas de metal. Anotó en su diario: «Aquí comemos más carne en un mes que en medio año en el frente ruso». La ironía fue devastadora. Todo lo que el régimen nazi había prometido ganar para el pueblo alemán, espacio vital, comida, comodidad, se estaba entregando sin cargo a sus enemigos derrotados, y no como una excepción, por regla general. Cuando se les preguntó, los guardias estadounidenses no mostraron orgullo ni superioridad. Simplemente dijeron: «Eso es lo mínimo». Eso no fue una exhibición. Era estándar. La infraestructura de los campos seguía el mismo manual de ingeniería que abastecía a las escuelas, fábricas y hospitales civiles. Lo que los alemanes llamaban lujo, los estadounidenses llamaban rutina. Y la diferencia fue brutal. Un campo mediano como Hereford era abastecido semanalmente por 12 vagones refrigerados, 3 camiones cisterna de agua potable y 2 envíos regulares de medicamentos. La logística de un solo campo requería una cadena de suministro más grande que la de la 6ª División Panzer en Stalingrado. La administración civil del campo fue llevada a cabo por solo 40 estadounidenses, apoyados por prisioneros organizados en comités internos, autorizados para administrar una biblioteca, actividades deportivas e incluso un periódico. La estructura era tan estable que en 1944, los campos comenzaron a imprimir su propia moneda para uso interno, utilizada en comedores que vendían artículos como café, jabón y artículos de papelería. En un momento de particular conmoción, un oficial médico alemán fue llevado a la enfermería central para hacer un seguimiento de un procedimiento. Allí, encontró un stock de cientos de ampollas de penicilina, el antibiótico aún inaccesible para la mayoría de los hospitales civiles de Europa. Cuando le preguntó a la enfermera sobre el protocolo, recibió la respuesta: «Aquí, cualquier infección se trata de inmediato, incluso en ti». Esta comprensión rasgó en silencio una profunda herida ideológica. La propaganda nazi había prometido una guerra justa y civilizadora, pero fue en la tierra del enemigo donde los soldados alemanes estaban recibiendo lo que el Reich no había podido dar a sus propios hijos. En 1943, la producción agrícola de Estados Unidos apoyaba no solo a sus fuerzas armadas, sino también a Gran Bretaña, la URSS y más de 370.000 prisioneros del Eje. Un número que fue impactante no solo por su escala, sino por su detalle. Cada prisionero consumía un promedio de 3.200 calorías al día, con proteínas animales, verduras frescas y leche, mientras que los soldados alemanes en el campo recibían menos de 2.000. A menudo con raciones secas y pan mohoso. La producción de alimentos estadounidense ese año fue 12 veces mayor que la de Alemania. Repito, 12 veces. Si este número te impresiona, escribe en los comentarios datos impactantes, porque para los alemanes era más que un dato, era un abismo. El concepto de inferioridad comenzó a invertirse. El sentimiento de derrota ya no es solo militar, se convirtió en moral. Los soldados, entrenados para despreciar a Estados Unidos como una nación de decadencia racial, de libertad desorganizada y capitalismo egoísta, dormían en camas limpias, recibían atención médica, comían en comedores eficientes y eran tratados con más dignidad que en los propios cuarteles. Un comandante escribió: «Si esto es decadencia, ¿qué nombre le damos a nuestra miseria?». Pero lo que más los desconcertaba estaba por venir, porque en los campamentos, los responsables de operar las máquinas, cocinar los alimentos, distribuir los suministros y mantener el orden, no eran arios blancos, eran negros, latín, hijos de inmigrantes, mujeres. Y estos estadounidenses, que no tendrían lugar en el orden racial del Reich, mantenían en su lugar el sistema que derrotó al ejército más grande de Europa. La ideología nazi estaba a punto de sufrir su golpe más profundo, porque al día siguiente,
Cuando se despertaran, los prisioneros verían quién realmente movía a Estados Unidos. Y finalmente entenderían lo que significa el poder en una democracia. A la mañana siguiente, todavía en el campo de prisioneros, un silencio incómodo se cernía sobre los barracones. No era miedo ni rebelión, era algo más denso, confusión. El día comenzó como los demás: formación, conteo, distribución del desayuno. Pero lo que se suponía que era una rutina para los soldados endurecidos, se convirtió en un nuevo tipo de tormento. Un grupo de presos observaba el bote de basura detrás de la cocina. En el interior, trozos enteros de pan, carnes intactas, cáscaras de plátano, botellas de leche medio abiertas. Uno de ellos, un ex empleado de una panadería en Dresde, se desahogó. En mi calle, los niños se peleaban por las migajas. Aquí, lo tiran como si no valiera nada. En los Estados Unidos, eso no era un insulto, era normalidad. Pero para los alemanes, educados en la doctrina de la escasez, el esfuerzo y la sacralización de los recursos, esa abundancia parecía una provocación. Más tarde, en la enfermería, otro prisionero vio a un soldado estadounidense apagar un cigarrillo a medio terminar y tirarlo al suelo, sin culpa. Miró al guardia y preguntó, en un inglés vacilante, ¿por qué no lo guardó para más tarde? La respuesta: hay más en la caja. Eso no fue solo un gesto. Era un abismo filosófico. La doctrina nazi se basaba en el principio de limitación. Había poco para muchos, y por lo tanto, el más fuerte tomaba del más débil. Fue una guerra de suma cero. Para que los alemanes vivieran, los eslavos tenían que morir. Para que el Reich prospere, las colonias deben sangrar. Pero allí, en Texas, frente a cigarrillos apagados, hogazas de pan enteras desechadas y ventiladores girando en habitaciones vacías, la lógica misma de la guerra pareció implosionar. No hubo lucha por el último recurso. Había mucho. Un guardia, sin darse cuenta de la profundidad de sus palabras, ofreció a un grupo de prisioneros una hamburguesa extra. Él sonrió y dijo: «Tenemos muchos». Uno de ellos se negó, no por orgullo, sino por colapso. Más tarde escribió: «Si tienen muchos, ¿por qué están en guerra? Y si están en guerra, ¿por qué siguen teniendo tantos?». La abundancia estadounidense no era un insulto, fue una completa negación del proyecto nazi, porque para el fascismo el orden solo existe en la escasez, pero Estados Unidos operó excesivamente, y este exceso era real. En 1943, la producción estadounidense de alimentos le permitió alimentar a 11 millones de soldados, 150 millones de civiles y también exportar toneladas a los aliados. Estados Unidos producía 6.800 millones de huevos al año. Exportaron el 40% de toda la carne enlatada consumida en el frente, y lo más humillante, lo hicieron con solo el 13% de su fuerza laboral directamente involucrada en la agricultura. Era pura productividad. Un país que no necesitaba subyugar a nadie para mantener su abundancia, que no necesitaba saquear territorios para tener petróleo, ni esclavizar pueblos para cosechar trigo. Los alemanes vieron esto y no supieron cómo reaccionar. Algunos trataron de racionalizar: todo esto va a terminar, no lo aceptarán. Otros guardaron silencio, pero todos sintieron el mismo dolor. El sistema en el que creían no era inevitable, fue una elección. Un prisionero de las Waffen-SS confesó en una carta interceptada que lo que más lo desconcertaba no eran los tanques, ni los barcos, ni los aviones. Era ver a los negros trabajando como supervisores, a los hispanos operando sistemas eléctricos, a las mujeres conduciendo camiones de supermercado. Y todo funcionaba. Escribió: «Si esto es desorden, así que el orden en que fuimos criados es una mentira». Estados Unidos no era perfecto. Había tensiones, había desigualdad, había segregación. Pero aún así, el sistema continuó cumpliendo. No para unos pocos, para muchos. Y para esos hombres, criados en un mundo donde la abundancia solo venía con la dominación, eso era una herejía. El fascismo había perdido la batalla más peligrosa, la simbólica, porque Estados Unidos, con su Coca-Cola servida a los prisioneros y sus ventiladores funcionando incluso sin nadie en la habitación, le había mostrado al enemigo algo que ni siquiera 1000 tanques podían aplastar: la posibilidad de un mundo en el que nadie tuviera que pasar hambre, donde el poder vino de la multiplicación, no de la conquista. El Reich se alimentó de la idea de que el planeta era un tablero de escasez. Estados Unidos respondió con un comedor.
Pero todavía había algo que los prisioneros no sabían, algo que haría aún más insoportable esta abundancia. Pronto, verían con sus propios ojos quién operaba realmente los hornos, tractores y motores de Estados Unidos. Y en ese momento, el racismo científico del Reich se enfrentaría a su sentencia, porque la siguiente lección vendría de los hombres y mujeres que, según la doctrina nazi, no deberían saber cómo operar ni siquiera una azada, y estaban al mando del mayor esfuerzo industrial en la historia de la humanidad. Cuando los prisioneros del campo de Herford fueron asignados a trabajar en las granjas circundantes, muchos imaginaron un regreso al sudor crudo del campo europeo, asadas, carros, días secos al sol. Pero lo que encontraron en las llanuras de Texas fue algo que ni siquiera los ingenieros del Reich habían anticipado. Las granjas estadounidenses eran, en efecto, fábricas horizontales. En lugar de bueyes o caballos, había tractores impulsados por motores diésel y, en algunos casos, energía eléctrica. En lugar de hoces, cosechadoras con múltiples cuchillas y orugas automatizadas. Una sola de estas máquinas, según el capataz, cosechó en un día lo que habría requerido 100 hombres con herramientas manuales. Y no fue una exageración. En áreas como Amarillo y Lubbock, la producción de trigo por hectárea fue más del doble del promedio europeo, no debido a la fertilidad natural, sino debido a la mecanización y organización. Los prisioneros vieron a adolescentes estadounidenses, muchos menores de 18 años, operando maquinaria pesada de forma natural. Un tejano de 16 años conducía un tractor con transmisión hidráulica mientras escuchaba música en una radio portátil. Un ingeniero bávaro desconcertado escribiría en una carta: «Aquí, incluso el niño de 16 años opera una máquina que haría llorar a un ingeniero alemán». Lo más impactante no fue solo el equipo, era la lógica. Mientras el Reich enviaba a los adolescentes a morir a orillas del Volga, Estados Unidos entrenaba a los suyos para operar, administrar, cosechar. La inversión estaba en el futuro, no en la destrucción. A cada prisionero se le asignó una tarea: apilar sacos, limpiar silos, organizar herramientas. Pero a su alrededor, todo ya estaba resuelto por un sistema que prescindía de la improvisación. El grano cosechado iba directamente a almacenes refrigerados, que alimentaban convoyes en rutas semanales. El tiempo entre la cosecha y la distribución se midió en horas. Un trabajador negro, al ver el asombro de los prisioneros, lo resumió: «Aquí no esperamos a que crezca el trigo, le decimos que crezca en nuestro tiempo». Y no fue solo retórica. El sistema agrícola estadounidense combinaba ciencia, logística y tecnología. Las universidades proporcionaron datos de predicción climática para optimizar la siembra. El gobierno federal subsidió los fertilizantes. Las empresas privadas desarrollaron nuevos modelos de riego. Fue un esfuerzo nacional, pero sin coerción. Cada trabajador era parte de un plan, pero no por miedo, sino por método. El contraste con la agricultura de guerra alemana fue violento. En el Reich, los prisioneros soviéticos y las mujeres obligadas recogían papas a mano en campos agotados. Aquí, incluso los trabajadores más simples tenían acceso a herramientas que ampliaban su alcance. Lo que los alemanes llamaban trabajo, los estadounidenses llamaban sistema. Los prisioneros comenzaron a comprender que se enfrentaban a una cultura productiva, no a una economía de guerra. Un oficial del Africa Corps, mientras observaba una plantación de algodón automatizada en Nuevo México, escribió: «Esta nación no solo está luchando en una guerra, ella está construyendo lo que vendrá después de ella». Esta comprensión fue devastadora. Alemania, incluso en sus mejores días, nunca había sido capaz de pensar en el futuro. Siempre estaba reaccionando, avanzando para sobrevivir, conquistando para mantener lo que ya tenía. Estados Unidos, por el contrario, parecía ganar por inercia. Un sistema que siguió creciendo incluso cuando sus jóvenes murieron en Normandía. La guerra era una tarea, no una obsesión. Y mientras el Reich quemaba ciudades por tonelada de carbón, los estadounidenses cosechaban maíz con motores que ahorraban el 70% de la energía. Una plantación en Iowa abastecía a 8 estados. Un silo en Kansas almacenaba más trigo que toda la producción de Prusia Oriental. Cada vez más, los prisioneros entendieron: no se trataba de la fuerza, se trataba de escala. Y la escala estadounidense era geográfica, humana, técnica. La pesadilla del Tercer Reich no era la derrota en el campo de batalla, fue la comprensión de que su enemigo no necesitaba conquistar para dominar.
porque dominó sin tener que invadir. La productividad no era solo una ventaja, era la cultura. Y ante esto, la máquina de guerra nazi comenzó a parecer pequeña, anacrónico, desesperado. Pero el golpe final a la ilusión vendría de un lugar aún más profundo, el origen del trabajo que lo hizo posible. Porque en los campos, en las fábricas, en las cocinas, los rostros que levantaron a Estados Unidos no fueron los de la élite. Eran rostros que, según el régimen nazi, debían estar subordinados. Al día siguiente, los prisioneros serían llevados a otra zona de trabajo y verían quién realmente llevaba el imperio industrial estadounidense. Y este punto de vista destrozaría, de una vez por todas, el mito de la superioridad racial. Fue en un cobertizo industrial en las afueras de Fort Worth, donde la ruptura final comenzó a tomar forma. Allí, los prisioneros de guerra alemanes fueron llevados para descargar cajas y organizar el hardware. Pero pronto se dieron cuenta de que no estaban en el centro de la producción, sino en los márgenes de ella. Al otro lado de la partición de metal operaba una línea de ensamblaje que parecía sacada de un panfleto de ficción política. Mujeres, cientos de ellas, soldando componentes eléctricos, calibrando válvulas hidráulicas, ajustando hélices. Y no cualquier tipo de mujer. Eran viudas, jóvenes, amas de casa, estudiantes. Eran negros, blancos, latinos, uniformados, con coloridos pañuelos en la cabeza, gafas protectoras y una disciplina que rivalizaba con cualquier batallón. Algunos conducían grúas de 15 toneladas. Otros operaban tornos de alta precisión. Un oficial de la Luftwaffe, al observar a una joven afroamericana inspeccionando partes de un motor radial Wright Cyclone, no pudo contener su asombro. Si los ingenieros de Messerschmitt vieran esto, habrían pedido una cancelación. En la ideología nazi, las mujeres tenían su lugar definido, y no estaba a cargo de una fundición. Los negros entonces ni siquiera deberían existir en la ecuación industrial. Pero allí, en Estados Unidos, no solo estaban presentes, sino también centrales. Lo que más dolió no fue la excepción, era el sistema. En 1943, Ford Motor Company empleó a más de 36,000 mujeres en puestos técnicos. Douglas Aircraft contrató el 45% de su fuerza de ensamblaje entre trabajadoras. En las plantas de Westinghouse y General Electric, más del 60% de la producción de componentes eléctricos militares fue realizada por mujeres. Estos fueron números que desmantelaron cualquier doctrina de supremacía, porque las bombas que cayeron sobre el Reich estaban siendo ensambladas por manos que, según el propio Reich, eran incapaces de entender un plano técnico. Un teniente del Afrika Korps, observando a una mujer hispana que operaba un torno con precisión milimétrica, murmuró: «Su democracia fabrica armas con las que consideramos inferiores». No fue solo una violación de la lógica, fue un colapso moral. El nazismo se basaba en la idea de pureza, jerarquía, control. Pero Estados Unidos produjo más, mejor y más rápido, con diversidad, libertad e improvisación. Las fábricas no parecían cuarteles. Eran centros de vida, con radios encendidas, paneles de productividad, grandes cafeterías y descansos programados. La moral estaba alta, el rendimiento aún más. Mientras que los ingenieros del Reich se vieron obligados a huir de los bombardeos, los trabajadores estadounidenses fueron recompensados por su eficiencia. La libertad se estaba convirtiendo en productividad, a escala. Y eso, para los oficiales alemanes, era simplemente inadmisible. En una carta censurada, un ingeniero de Siemens escribió: «Las manos que construyen su armamento serían perseguidas en las calles de Berlín. Pero aquí, son la élite productiva». Y lo fueron. En 1944, la producción industrial estadounidense alcanzaría su punto máximo. 96,000 aviones, 8,8 millones de toneladas de barcos, 88,000 tanques. Una parte significativa de ella fue ensamblada por trabajadores que nunca usarían un uniforme. En solo un año, Kaiser Shipyards entregó 1,490 embarcaciones, muchas de ellas ensambladas por trabajadores afroamericanos y mujeres recién llegadas al mercado. La propaganda nazi nunca previó esto, porque para ellos, la fuerza provenía de la obediencia, pero allí, la fuerza provino de la inclusión, y eso fue un terremoto. Un oficial de las SS, visiblemente conmocionado, declaró en el interrogatorio: «Si le hacen esto a las mujeres y a los negros, me pregunto qué harían si liberaran a toda la gente». La frase, pensada como crítica,
se convirtió en una confesión. La América que se reveló a los prisioneros no solo fue productiva, sino que fue libre. Y sin embargo, ganó. El enemigo estaba descubriendo, demasiado tarde, que no era el acero lo que definía la victoria, sino la capacidad de convertir a cualquier ciudadano en una fuerza laboral, voluntaria, eficiente y creativa. Al día siguiente, los prisioneros serían llevados a visitar otra estructura que funcionaba con el mismo principio. Un lugar donde la producción se organizó con precisión quirúrgica, pero sin un solo soldado a cargo. Porque el próximo golpe no vendría de la fuerza física, sino de la inteligencia invisible de la comunicación. Era hora de conocer el sistema que había coordinado silenciosamente toda la maquinaria estadounidense desde el primer disparo de la guerra, los centros de radio. Fue durante una visita forzada a un centro de comunicaciones civiles en Arkansas que los prisioneros alemanes se enfrentaron a un nuevo tipo de incomodidad, una que no proviene de los tanques, ni de la artillería, sino de la duda existencial. Allí, en una estación de radio de mediano alcance, observaron a los operadores sentados en silencio en sus cabinas, regulando frecuencias, anotando transmisiones y coordinando comunicaciones logísticas entre centros agrícolas, convoyes ferroviarios y fábricas de armamento, sin uniforme, sin gritos, sin látigo de jerarquía, solo rutinas claras, autonomía profesional y una fluidez operativa que desmentía todo lo que habían aprendido. En la doctrina alemana, la eficiencia era el resultado de un mando absoluto. El orden nació del miedo, pero allí, en Estados Unidos, los engranajes giraban sin latigazos. Lo que los prisioneros vieron no fue solo una nación que funcionaba, era una sociedad coordinada por ciudadanos comunes, conscientes de su papel e impulsados no por el castigo sino por la responsabilidad. Cada operador tenía conocimientos técnicos, cada supervisor confiaba en sus subordinados, la disciplina era silenciosa, casi invisible, y el resultado, brutal. Estados Unidos duplicó su capacidad de producción industrial entre 1941 y 1943, sin implementar un régimen de excepción. Ninguna fábrica ha sido militarizada, no se prohibió ninguna reunión, no se suspendieron las elecciones. Democracia. Producido. En una comparación directa, la productividad por trabajador estadounidense fue 2,7 veces mayor que la del trabajador alemán, incluso considerando una carga de trabajo más corta. Si estos datos le impresionan, comente a continuación. Eficiencia increíble, porque para los prisioneros fue más que impresionante, fue devastador. La retórica de Goebbels había prometido que el mundo libre estaría desorganizado, débil, sumido en conflictos internos, pero lo que vieron ante ellos fueron civiles que dirigían centrales eléctricas, educaban a los niños, operaban sistemas eléctricos y ferroviarios, todo sin necesidad de vigilancia armada. Un operador de radio, al notar el asombro de un prisionero, respondió: «Aprendimos a hacer las cosas bien porque creemos en ellas, no porque alguien esté mirando». La frase fue transcrita en una carta por un teniente de la Wehrmacht. Obedecen sin miedo, trabajan sin presión, y sin embargo, producen más que nosotros con nuestros generales gritando. La ironía fue mortal. El régimen nazi, que vendía la imagen del orden absoluto, estaba siendo superado por una sociedad en la que cada ciudadano parecía confiar en el otro, donde el orden provenía de la horizontalidad, no de la imposición vertical. Las fábricas estadounidenses rompieron récords de productividad cuando los directores se reunieron en juntas abiertas. Las escuelas continuaron operando con planes de estudio completos. Las instituciones civiles estaban intactas. Y eso, para los alemanes, era impensable. Un prisionero escribió: «Estados Unidos es lo que el Reich prometió ser, solo que aquí funcionó, porque la verdadera fuerza no estaba en las armas. Estaba en la capacidad de hacer que millones de personas colaboraran sin coerción. Esta era la máquina invisible que lo contenía todo. Lo que los nazis llamaron debilidad institucional era, de hecho, el motor oculto de la victoria. Y había algo más, aún más desconcertante. Una fuerza capaz de coordinar toda esta democracia productiva con precisión quirúrgica. Al día siguiente, los prisioneros estarían expuestos a él, no en una base militar, pero en una simple estación de tren. Allí, entenderían cómo Estados Unidos pudo mover 200.000 toneladas de suministros al día, con un sistema en el que ningún vagón se detuvo durante más de 11 minutos. Y se darían cuenta de que mientras el Reich buscaba el control absoluto,
Estados Unidos confió en los rieles de la libertad. En la mañana del 24 de diciembre de 1943, algo extraño flotaba en el aire del campo de prisioneros de Hereford. El frío era el mismo, los horarios, los guardias, todo como de costumbre. Pero hubo un movimiento inusual cerca de las cafeterías. A las 7 de la mañana, las puertas se abrieron no solo para la comida. Había, encima de cada bandeja, un pequeño paquete, algunos envueltos en papel de colores, otros con cintas improvisadas. En el interior, un trozo de chocolate, unas galletas de mantequilla, una tarjeta de cartón con un mensaje escrito a mano. En algunos casos, mensajes en alemán. Un grupo de soldados de la Guardia Nacional de Texas había pasado la noche anterior traduciendo frases como «Feliz Navidad», «Saludos a tu familia» y «Que la paz llegue pronto», con la ayuda de diccionarios escolares. A las 9 a.m., se permitió la entrada al coro de una escuela local. Cantaron «Stille Nacht» en alemán. «Y los prisioneros», exclamó. No había ningún truco allí, no había propaganda. Solo humanidad. Para los hombres formados por la lógica de la violencia, por la guerra total, por el desprecio por los vencidos, esto era una contradicción irreconciliable. Un exoficial de la Luftwaffe escribiría más tarde: sabían que éramos enemigos y, sin embargo, nos trataban como hombres. La confusión no fue táctica, era moral. El régimen nazi había enseñado que la democracia era decadente, sentimental, débil. Pero lo que vieron fue todo lo contrario. Hombres libres, organizados, disciplinados y, sin embargo, compasivos. La dureza de la doctrina comenzó a romperse donde menos se esperaba. No por las bombas, sino por los gestos. En el almuerzo, a los prisioneros se les dio pavo, verduras frescas, pan blando y postre. Un comandante capturado en el Alamein se negó, al principio, por orgullo. Pero cuando vio que uno de los guardias había puesto en su propio plato la misma comida que ofrecía, se sentó en silencio y comió. Eso no fue humillación, fue una lección. En un sistema donde la dignidad se otorga incluso al enemigo, la ideología de la fuerza pierde su aire. El sistema estadounidense no solo era productivo, sino que era moralmente superior. Era capaz de ganar sin pisarlo, alimentar sin destruir, y esto desorientó incluso a los más endurecidos. Un diario interceptado contenía la confesión: la guerra se perderá así. Pero lo más amargo es descubrir que nuestras ideas ya estaban muertas incluso antes de que cayéramos. Para muchos prisioneros, esa Navidad fue más que un día festivo. Fue el comienzo de un proceso interno, una reeducación silenciosa que ninguna escuela podía imponer. Empezaba a surgir una nueva fe, la fe en que había otra forma de vivir. No hay órdenes absolutas, sin jerarquías de sangre, sin miedo. Solo ordene con dignidad, disciplina con respeto, y prosperidad con compasión. Pero el campo aún tenía otras verdades que destruirían lo que quedaba del orgullo alemán, porque días después, un nuevo grupo de presos sería transportado a una instalación especial, un lugar donde aprenderían sobre una tecnología que el Reich nunca había soñado con lograr. Una red que no lanzaba bombas, pero conectaba mentes. El siguiente choque no vendría del suelo, vendría del aire. En los primeros meses de 1944, un nuevo tipo de actividad comenzó a surgir silenciosamente en los campos de prisioneros en las zonas rurales de Texas y Kansas. No involucró herramientas, tractores o uniformes. Eran aulas sencillas, con pupitres improvisados, pizarras reutilizadas de las escuelas públicas y un silencio que no era de obediencia, sino de atención. Los prisioneros alemanes, muchos de ellos exoficiales, ingenieros o estudiantes interrumpidos por la guerra, fueron invitados, y nunca forzados, a participar en un experimento único en su tipo, un programa secreto de reeducación, basado en la libertad intelectual. Lo llamaron inglés intensivo, pero pronto se convirtió en mucho más. En clases impartidas por maestros voluntarios estadounidenses, capellanes protestantes e incluso refugiados judíos que habían escapado de Alemania, los prisioneros aprendieron gramática, geografía, economía, historia y, lo que es más impactante, los fundamentos de la democracia. Una democracia que, hasta entonces, se les había presentado como sinónimo de desorden. Ahora tenía lógica, método y propósito. Un exmiembro de las Juventudes Hitlerianas escribió: «En 6 semanas de clase, aprendí más sobre cómo funciona el mundo que en 6 años de doctrina. No fue adoctrinamiento inverso,
No hubo consignas, no hubo imposiciones, solo hechos. El impacto fue aún más profundo cuando los maestros revelaron sus identidades. Muchos eran judíos alemanes que habían huido del Reich antes de la guerra. Un físico, ex asistente del Instituto Kaiser Wilhelm, vio a su antiguo colega de laboratorio entrar en la habitación como profesor. La reacción fue el silencio. Luego, lágrimas. El mismo hombre que había ayudado a expulsar en 1936 ahora le estaba enseñando termodinámica aplicada a los motores de aviación. Años más tarde, este físico escribiría: «Nos enseñaron ciencia sin odio». Ese era el punto. No hubo venganza allí. Hubo reconstrucción. La educación, vista como un arma ideológica en Alemania, se presentó aquí como una herramienta para la liberación. Un oficial capturado en Kasserine asistió a una clase sobre la Constitución estadounidense y preguntó al final: ¿qué pasa si el pueblo se rebela contra el presidente? La respuesta llegó sin dudarlo: votan por otra persona. La sala se rió. No lo hizo, porque la idea lo golpeó con la fuerza de la artillería. Allí, el poder no provenía del miedo. Vinieron de ideas. Lo que el Reich censuró, Estados Unidos enseñó. Y enseñó con método. Había folletos, pruebas, bibliotecas improvisadas con obras de Platón, Lincoln, Marx, Tocqueville. La lectura no estaba controlada. Un prisionero podía estudiar economía liberal por la mañana y teoría crítica por la tarde. El contenido era diferente, porque el objetivo era el opuesto a la doctrina. No moldear, pero abierto. En números absolutos, más de 30.000 prisioneros asistieron a estos cursos entre 1943 y 1945. Muchos, al regresar a Alemania, se convertirían en maestros, alcaldes, periodistas. Se les llamaba los hombres de Camp Opelika, los estudiantes de Hereford, los discípulos de Papago Park. Eran los que, cuando regresaron, no querían venganza, querían reconstrucción. La victoria estadounidense, por lo tanto, no fue solo en el campo de batalla, fue en el campo de las ideas. Era la victoria del libro sobre la bota, de la pizarra sobre la porra, una victoria invisible e irreversible. Porque las doctrinas pueden ser destruidas con bombas, pero son derrotadas para siempre cuando son frágiles ante el pensamiento. Pero todavía faltaba un elemento, la marcha final. Lo que hizo posible todo esto, desde la abundancia de alimentos hasta la producción en masa, desde la organización civil hasta la educación gratuita. Y este elemento era el más silencioso de todos, porque el verdadero poder de Estados Unidos no estaba solo en las máquinas, estaba en camino, en los cables, en las líneas de conexión que conectaban las granjas con los puertos, las radios con los molinos, los hombres con las ideas. Y el siguiente capítulo de esa historia revelaría precisamente eso, cómo un país del tamaño de un continente se movía con la precisión de un reloj. ¿Y por qué es eso? Sellar la derrota final del Reich. A las 7 p.m., después de la cena y el retiro, las puertas del cobertizo 12 se abrieron en silencio. Los prisioneros de guerra se alinearon, sin armas, sin gritar, sin correr. Caminaron lentamente hacia el viejo granero renovado, ahora equipado con sillas de madera, un proyector de 35 milímetros, un altavoz y, curiosamente, una bandera estadounidense junto a una cortina blanca. Era una noche de cine en el campo de prisioneros de Camp Huntsville, Texas. Pero no era propaganda militar. No fue una exhibición de logros. En la pantalla, los alemanes vieron humanidad. La primera película proyectada fue Las uvas de la ira. Silencio absoluto. Los presos que creían que se enfrentaban a una civilización decadente se encontraron con una obra sobre la injusticia social, la pobreza, el desplazamiento humano y la crítica directa al sistema. Nadie entendió al principio. ¿Por qué un país pondría sus problemas en público? ¿Por qué mostrar defectos? Uno de los prisioneros, un exmiembro del partido nazi, le preguntó al guardia: ¿fue autorizado por el gobierno? El guardia se rió. Aquí nadie necesita autorización para decir la verdad. La frase resonaría durante semanas, y vendrían otras sesiones. Lo que el viento se llevó. Mr. Smith Goes to Washington, Casablanca, Citizen Kane. Ninguno de ellos ensalzó el poder estadounidense. Ninguno de ellos difamó al enemigo. Eran historias, con dolor, duda, romance, derrota y reconciliación. El arte en los campos se convirtió en un arma más letal que cualquier panfleto.
porque ella no le dijo qué pensar. Mostró lo que era posible sentir. Un prisionero escribiría en su diario. Proyectan sus dramas como si no tuvieran nada que ocultar. Y tal vez por eso ganan. El impacto no fue solo estético, era filosófico. La doctrina nazi establecía que cada cultura era una herramienta de dominación. Goebbels dijo que el cine era el arma más poderosa del Estado. Pero allí, en los campos de Texas, los prisioneros descubrieron lo contrario, que el cine, cuando es libre, no sirve al poder, sino a la conciencia. Muchos salieron de las sesiones confundidos, enojados, emocionados, pero casi ninguno de ellos salió ileso, porque lo que vieron allí fue gente común que enfrentaba dilemas morales, sistemas injustos, pérdidas y reconciliaciones, sin la mano del Estado que impulsaba el complot, y esta libertad de narrativa era algo que nunca habían presenciado. La ironía de esta historia es que la verdad estuvo frente a ellos todo el tiempo, en rollos de película y luz proyectada. Si te gusta desentrañar estos hechos y crees que la cultura también puede ser un arma de libertad, dale me gusta y suscríbete. Esto nos ayuda a seguir revelando las historias detrás de los números, porque eso es exactamente lo que sucedió. Las películas no destruyeron la ideología nazi con guiones, destruyeron con empatía, y esta fisura estética preparó el escenario para algo aún más abrumador. Una revelación que vendría, no de Hollywood, sino de las cartas. Palabras escritas por prisioneros, enviadas a casa, interceptadas y archivadas. La voz más poderosa de la guerra estaba a punto de emerger, no de generales o presidentes, sino de la pluma de soldados comunes. Y lo que escribieron, el Reich no quería que nadie lo leyera. En la mañana del 7 de junio de 1944, los altavoces del campo transmitieron, en inglés y alemán, lo que sonaba como cualquier otra noticia. Las tropas aliadas habían desembarcado en la costa de Francia. Los prisioneros se miraron con escepticismo. Durante meses, los rumores de una invasión habían estado circulando en los cobertizos como fantasmas, pero esta vez fue real. Y en las siguientes 48 horas, los periódicos estadounidenses, distribuidos en los campamentos como parte del programa de transparencia, revelarían la escala de lo impensable. 6.000 barcos, más de 11.000 aviones, 150.000 hombres desembarcaron en 24 horas, 3.000 toneladas de bombas lanzadas antes del primer paso en las playas. Fue la guerra, transformado en una ecuación. La Blitzkrieg alemana, con toda su fama de velocidad, se había construido sobre un puñado de divisiones motorizadas. El día D se había construido con fábricas. Lo que los prisioneros vieron ya no fue una batalla. Era una civilización en movimiento, un sistema continental donde cada tornillo, cada saco de harina, cada litro de gasolina se calculaba para llegar al punto exacto, en el segundo exacto. Un exoficial de la Wehrmacht, hasta entonces altivo, se sentó solo después de leer el New York Times de esa semana. Permaneció en silencio durante horas. Luego señaló, la invasión no fue una victoria, fue un veredicto, porque lo que estaba claro allí no era solo que Alemania estaba perdiendo, era que nunca tuvo una oportunidad. El Reich luchó con tanques fabricados en fábricas bombardeadas, con combustible racionado, con acero importado de Suecia en rutas frágiles. Estados Unidos, en el mismo mes de la invasión, estaba construyendo más de 8.000 aviones, 50 barcos a la semana, 40.000 camiones, mientras abastecía a 3 continentes simultáneamente. La Operación Overlord no fue solo un hito militar, fue el logro supremo de una era industrial. La supremacía logística elevada al nivel de arte estratégico, y los prisioneros alemanes, confinados en campos con agua caliente y pan de molde, comenzaron a comprender la magnitud del error. La propaganda de Goebbels prometía que el coloso estadounidense era lento, dividido, moralmente frágil, pero lo que surgió de las playas de Normandía fue una máquina de precisión, impulsada por la libertad, impulsada por la producción, protegida por la ciencia. Un cabo del Afrika Korps, al ver las fotos de la operación en el periódico, preguntó en voz alta, ¿cuántos años nos llevaría a organizar algo así? La respuesta vino secamente de un mayor. Incluso si tuviéramos un siglo, sin libertad, no recaudaríamos ni la mitad, porque la verdad ya no estaba en las armas, estaba en los engranajes, en los rieles, en el metal fundido en 3 turnos, en la cafetería que no cierra, en el trabajador que trabaja por orgullo, no por miedo. La guerra, finalmente, tuvo un nuevo nombre: logística.
Y mientras Alemania insistía en mandar por orden ciega, Estados Unidos ganaba con una organización inteligente, pero aún quedaba un último golpe por asestar. Y no vendría de las bombas, ni de los tanques. Vendría de lo que ningún soldado podría resistir, el testimonio. Porque lo que los prisioneros estaban escribiendo, en secreto, en sus diarios y cartas, cruzaría el Atlántico. Y cuando esas palabras regresaron a Alemania, no solo llevarían informes, tomaban semillas, de duda, de libertad, de transformación. En la primavera de 1945, cuando los ecos de la rendición alemana aún resonaban a través de las radios de onda corta, algo silencioso y profundamente simbólico estaba sucediendo en los campos de prisioneros de los Estados Unidos. Los hombres que habían cruzado el océano como guerreros derrotados ahora recibían una nueva orden, no de los generales, sino de los profesores. Ese fue el comienzo del programa de repatriación, y con él, una lección estadounidense final e inesperada. Preparar al enemigo no para ser humillado, sino para reconstruir. Los prisioneros se reunieron en pequeños grupos, recibieron folletos, herramientas, instrucciones técnicas, aprendieron sobre riego, cooperativas agrícolas, técnicas de contabilidad rural, pero no fue solo eso. En cuarteles transformados en aulas, también enseñaban cómo funcionaba una elección, cómo se gestionaba un ayuntamiento, qué era la libertad de prensa. Muchos se resistieron al principio, pero algo ya había cambiado. El mismo hombre que desconfiaba de las películas, que rechazaba la Coca-Cola y despreciaba la música estadounidense, ahora escuchaba atentamente cuando un instructor hablaba sobre la separación de poderes, porque la rendición había ocurrido antes, dentro de ellos. Y ahora, era el momento de la reconstrucción. Lo más sorprendente es que todo esto se hizo sin demanda. No había castigo para aquellos que no querían aprender, pero la mayoría lo quería, porque sabían que volverían a una Alemania en ruinas, y lo que se llevarían con ellos no eran armas, eran ideas. El mayor Heinz Lüders, un exoficial de artillería, resumió el sentimiento cuando le escribió a su esposa: podrían habernos aplastado, pero decidieron enseñarnos, y lo hicieron. En 1946, el 85% de los prisioneros repatriados habían recibido algún tipo de capacitación técnica o cívica. Muchos se convirtieron en alcaldes en pequeñas ciudades de Alemania Occidental. Otros dirigían cooperativas, periódicos locales, escuelas. Algunos se unieron a partidos democráticos. Casi todos escribieron sobre la sorpresa que fue el trato recibido. Lo que una vez fue odio se disolvió, no en culpa, sino en gratitud. Una gratitud que no era ciega, sino lúcida. No se les perdonaba, se les invitaba a pensar. Y cuando pensaban, cambiaban. La última ironía del Tercer Reich fue esta. Su colapso final no fue por bombas, sino por semillas. Plantado en los campos de Texas, Colorado, Mississippi. Semillas de libertad, eficiencia, compasión y lógica. Semillas que germinarían en universidades, familias y gobiernos locales durante las décadas siguientes. Porque cuando un sistema intenta construir un imperio sobre la fuerza, olvida que hay otro tipo de poder, el que convence sin obligar, el que transforma sin destruir. Y ese poder estaba en los libros que recibían, en la música que escuchaban, en las comidas que compartían. La metamorfosis fue completa. El enemigo era ahora un espejo, un reflejo de lo que podría haber sido y en lo que aún podría convertirse. Pero había una última escena por revelar. Un detalle casi olvidado en los archivos de inteligencia estadounidenses. Porque mientras todos miraban los campos, las clases, los barcos de repatriación, alguien leía, y lo que encontró en las cartas de los prisioneros cambiaría para siempre la forma en que se contaría la guerra. En la década de 1950, cuando los periódicos del mundo publicaron titulares sobre la asombrosa recuperación de Alemania Occidental, pocos sabían dónde había comenzado realmente esa reconstrucción silenciosa. No había estado en Berlín, ni en las fábricas de Frankfurt. Había comenzado años antes, en campos de prisioneros en Texas, entre acres de maíz y proyecciones de películas improvisadas. Se habían plantado semillas, y ahora estaban floreciendo. Lo que los analistas llamarían el Wirtschaftswunder, el milagro económico alemán, tenía raíces más profundas que los tratados comerciales o las inversiones del Plan Marshall. Tenía raíces humanas.
Porque muchos de los ingenieros, gerentes de producción, alcaldes e incluso diplomáticos de la Nueva Alemania eran hombres que habían pasado sus años de cautiverio aprendiendo de sus antiguos enemigos. Un exoficial técnico de la Luftwaffe, Franz Kessler, se convirtió en consultor de reorganización industrial. En 1954, declaró públicamente: "La eficiencia que aplicamos hoy nos la mostraron, sin arrogancia, los guardias que nos trataron como iguales. Otros siguieron caminos similares". Hans Becker, preso en Arkansas, fundó una cooperativa agrícola que se convertiría en un referente de la modernización rural. Carl Zimmer, que trabajaba como ayudante en una fábrica estadounidense, revolucionó los procesos logísticos en Bremen. Ninguno de ellos regresó con armas. Todos regresaron con ideas, pero no solo ideas técnicas. Lo que se habían llevado consigo era un nuevo concepto de productividad, no el de la obediencia ciega, sino el de la autonomía responsable. Una cultura donde la eficiencia nace de la confianza, no del terror. Donde la disciplina surge de un propósito, no del castigo. Esta ética silenciosa, absorbida por la observación más que por la imposición, se extendió como un código invisible. No estaba en los libros. Estaba en la forma de organizar turnos, usar máquinas, administrar el tiempo. Un ingeniero del nuevo gobierno alemán escribiría: "Lo que aprendimos en las fábricas no fue solo producción. Fue lógica, respeto y planificación". La verdadera superioridad estadounidense era invisible. Estaba en la forma de pensar. La ironía histórica no podría ser más contundente. El régimen que pretendía estar forjado en el orden y el deber había sido derrotado por una sociedad construida sobre la libertad y la adaptación. Mientras el Reich obligaba a sus trabajadores a temer, Estados Unidos movilizaba sus fábricas con un propósito. Mientras Alemania centralizaba los pedidos, Estados Unidos distribuía la responsabilidad. Y este modelo, absorbido sin fanfarria por miles de exprisioneros, se convirtió en combustible para la reconstrucción. Un informe confidencial de la CIA de 1957 señaló que el sistema industrial alemán de la posguerra muestra claros signos de influencia organizativa estadounidense, curiosamente de exmilitares entrenados en cautiverio. Era el ciclo completo. La guerra ganó no solo en el campo de batalla, sino en el campo de las ideas. Los campamentos de Texas no solo crearon antiguos enemigos, fundadores creados, fundadores de una nueva Alemania. Una Alemania que, adoptando parte de la mentalidad estadounidense, no ha renunciado a su pasado, pero aprendió de él, y quizás esta sea la mayor victoria, la que no necesita humillar para transformar, el que no obliga a enseñar. Pero el eco de esta historia aún tenía un capítulo más, porque entre las miles de cartas escritas por los prisioneros, una en particular cruzaría océanos y décadas. Una carta que no hablaba de guerra, ni de fábricas, pero un sándwich. Y en él estaba contenido, en unas pocas líneas, la admisión de derrota más devastadora que el nazismo jamás previó. Cuando la última locomotora cruzó la línea que llevó a los prisioneros de regreso a Alemania, el imperio del acero y el habla que los había enviado al frente ya no existía. El colapso del Tercer Reich no fue solo militar, fue filosófico. Con cada sándwich entregado sin humillación, con cada fábrica operando en absoluto silencio y máxima eficiencia, la doctrina nazi se desintegró ante sus propios hijos, no por armas, sino por comparación, porque lo que Estados Unidos mostró a esos hombres fue un tipo de poder que el Führer nunca previó, el poder de fabricar libertad. La guerra se ganó mucho antes de que cayera Berlín. Se superó cuando un prisionero, mirando por la ventana de un tren, vio luz eléctrica en algún pueblo de la campiña estadounidense y comprendió que todo lo que le habían dicho era mentira. La lección es universal y brutal. En la guerra, el que domina el volumen gana las tácticas. Quien domine la producción gana la batalla. El que domina la mente del enemigo gana el siglo. Los tanques se oxidan, al igual que las ideologías. Pero la cultura, la logística y la verdad sobreviven. Y esta verdad fue registrada nada menos que por Albert Speer, el ministro de Armamentos del Reich, quien confesó en Nuremberg: "Fuimos derrotados por camiones y por fábricas sin vallas". Si valoras el poder de la historia, el impacto de la logística y la búsqueda de la verdad detrás de las narrativas, disfruta de este video, suscríbete al canal y toca el timbre para no perderte el próximo hecho histórico devastador. Y en los comentarios, di:
¿Cuáles fueron los datos más impactantes para ti en este viaje? ¿El número de aviones? ¿Las fábricas invisibles? ¿Navidades cantadas en alemán? Queremos saberlo, porque la historia no está hecha de fechas, está hecha de revelaciones. Y no te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerde siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.